Y bien, pues hace un par de semanas el historiador Antonio Zapata publicó el día miércoles, como siempre publica él, una columna, un artículo en el Diario de la República que se tituló Oro de Cajamarca, donde en buena cuenta sostiene que Yanacocha es un enclave minero que no se conecta, no se articula económicamente con la región, y pues no sería desde ese punto de vista una opción de desarrollo interesante para la región, salvo por el canon que paga. Bueno, hemos invitado a César Humberto Cabrera, que es director de la minera Yanacocha precisamente. Habíamos invitado a Antonio Zapata, quien finalmente optó por no asistir, por no venir, por desistir de participar en un debate o en una mesa con César Humberto Cabrera, lo que bueno, lamentamos porque, entre otras cosas, yo voy a tener que asumir el papel de Antonio Zapata, que sin duda no lo voy a poder hacer como él lo haría, sobre todo en la posición en la que él está. Pero, en fin, es un tema, de todos modos, muy interesante del que debemos conversar. Estamos entonces con César Humberto Cabrera. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, ¿Qué tal? Jaime. Bueno, dice Antonio Zapata en este artículo que bueno, la elección regional ha sido ganada por Gregorio Santos. Se trata, dice, de un líder campesino, comunero y rondero, partidario de la zonificación a escala regional, definiendo zonas donde la minería quede excluida. O sea que ya se está planteando un tema. Pero dice que el problema de fondo comenzó cuando Yanacocha definió su operación como un enclave. Las necesidades de la empresa se compran en Lima. El comercio y la producción local casi no proveen insumos para su operación. Frente a uno pasan camiones cargados de todo, conduciendo desde maquinaria sofisticada hasta agua potable para el consumo del personal. Yanacocha es una cápsula perfecta aislada del mercado local. Esa es la tesis central, digamos, que es un poco la tesis tradicional que siempre que ha sido muy cierta, digamos, en el pasado, no sé si en este caso lo será. La actividad minera en el Perú ha sido de enclave. Bueno, comenzando porque bajo ningún punto de vista puede decirse que Yanacocha definió su operación como una operación de enclave. Todo lo contrario. Yanacocha desde el primer instante definió su operación como una operación que debía tener las relaciones más profundas, más importantes con la economía y la sociedad local. Es así que definió la necesidad de contratar a la mayor cantidad de personal posible de la localidad, hacer el mayor número de compras posible de la localidad, pensando al mismo tiempo de que Cajamarca es una ciudad con poco desarrollo, pero que a través de esta nueva demanda podía estimular y aparecer una oferta de productos que tuviera como punto de partida Yanacocha, como mercado Yanacocha, o las compras que podía hacer Yanacocha o sus trabajadores, y que podía a partir de allí proyectarse hacia Chiclayo, Trujillo, Lima y todo el país. Y así ha sido. ¿Cómo así? Bueno, Yanacocha tiene alrededor de 10.000 trabajadores en la operación, entre 9 y 10.000 trabajadores durante la década de 2000. Esos 10.000 trabajadores en conjunto, como ingresos, como totalidad de ingresos, tienen aproximadamente 300 millones de dólares. ¿Al año? Al año, por supuesto. Consideremos igualmente que hay otros 10.000 trabajadores de una población económicamente activa de la ciudad de Cajamarca de 60.000, o sea, el 20.000 de 60.000, una tercera parte, que tienen empleo como consecuencia de la actividad de Yanacocha. Bancos, AFPs, clínicas, restaurantes, etcétera. Servicios del más diverso tipo. Supongamos que estos trabajadores tienen un ingreso anual de 10.000 dólares. 10.000 trabajadores adicionales son 100 millones. Supongamos que estos gastan el 90% y los anteriores, porque sus ingresos relativamente más elevados, gastan 70%. En un caso son 210 millones, en otro caso 90, tenemos 300 millones de dólares que la población laboral de Yanacocha
y la población laboral de Cajamarca, vinculada a la operación de Yanacocha, gasta en Cajamarca 300 millones de dólares. Eso obviamente implica una demanda de alimentos, una demanda de vivienda, una demanda de confecciones, una demanda de servicios, taxis, etc. O sea, la dinamización de la economía local es enorme. Y un punto muy importante, se ha hablado sobre todo en claves cuando se hablaba de operaciones lejanas, aisladas, con un campamento muy lejano de las ciudades, de los centros urbanos. Lo que Yanacocha definió el año 92 fue no tener un campamento. Por primera vez en el Perú ya no había campamento. Y lo que ocurrió fue que Yanacocha instaló a la población en la ciudad de Cajamarca. La ventaja fue que no han sido los 10.000 trabajadores de un inicio, tomados de Cajamarca, sino fueron progresivamente contratando esto y de tal manera que el impacto también fue progresivo, porque la operación comienza el año 93 y la parte más intensa es en la década del 2000. Ahora, dice Zapata acá que una proporción de los trabajadores es de fuera, no es de Cajamarca, no son cajamarquinos. La mayor parte de trabajadores son de Cajamarca, 2/3 partes de los trabajadores son de Cajamarca. Pero dime, Jaime, ¿cuántos cajamarquinos hay en Trujillo y en Chiclayo? El alcalde de Trujillo, hoy en día, ¿de dónde es? Chotano. El presidente de la región Lambayeque, ¿de dónde es? Chotano. ¿Cuántos cajamarquinos hay en Lima? Miles. Entonces, no podemos decir que si viene un trabajador de Arequipa, un trabajador foráneo, o un trabajador de Lima, o un trabajador de Trujillo, o un trabajador de Chiclayo, de ninguna manera. Son trabajadores peruanos. El 99%, 99.9% de los trabajadores que están en Cajamarca son peruanos, ¿no? Y la mayor parte de estos peruanos son cajamarquinos, entrenados por la empresa de un lado y entrenados también localmente. Sensico tiene 1.200 alumnos, perdón, Senati 1.200 alumnos, Sensico tiene 1.300 alumnos este año, ¿no? Bueno, o sea, ha habido también una calificación al personal y es una calificación constante al personal. Bueno, pero claro, a través de los salarios efectivamente que se pagan, de los sueldos, las remuneraciones, hay una articulación natural y espontánea, lógica. Pero que no hay en los enclaves, en los campamentos que están aislados y que se traía la alimentación de fuera. Aquí la decisión es al revés de lo que dice Zapata, es la población vive en la ciudad, demanda en la ciudad, consume en la ciudad. No sé qué compra en los mercados. Y se integra también, claro, y se integra también en la vida social de la ciudad. Participa activamente en la vida social de la ciudad. Pero hay el otro punto al que probablemente querías remarcar, las compras locales. Eso te iba a decir, de bienes y servicios. De la propia empresa, las compras de la propia empresa, ¿dónde se hacen? Así es. Las compras de la propia empresa obviamente se hacen en Cajamarca, pero también se hacen en Lima. En Cajamarca incluso, Jaime, no existía una industria metalmecánica. Hoy existe una pequeña industria metalmecánica. Este año, Cajamarca, Yanacocha ha comprado, solo Yanacocha, ha comprado 5 millones de dólares en productos de metalmecánica a las empresas metalmecánicas cajamarquinas. Hay empresas constructoras que facturan más de 10 millones de dólares, por lo menos 2. ¿Cajamarquinas? Cajamarquinas, ¿no? Y en total, aproximadamente 100 millones de dólares es lo que Yanacocha compra en bienes y servicios en Cajamarca. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. No hay una sola empresa minera en el Perú que que tiene ese nivel de compras en una localidad. Y piensa tú, Cajamarca ha sido básicamente un centro comercial, un centro administrativo, cabeza administrativa de la región Cajamarca, pero en ningún caso ha sido un centro industrial. Y lo puede ser. Y lo puede ser, Jaime, por una razón adicional. Yanacocha ha sido además un factor de atracción para la inversión internacional. A ver, antes de eso, 100 millones de dólares, ¿qué proporción es del total de compras de Yanacocha? ¿Cuánto gasta al año Yanacocha en compras de bienes y servicios para funcionar? ¿Y dónde gasta eso? Más o menos 400 millones. 400 millones. 100 de esos van a Cajamarca mismo. Sí, en Cajamarca. Y el resto... básicamente en Lima.
Y hay una parte, por supuesto, de esa parte, de esos 300 restantes que se importan, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, claro. hay productos que no se producen acá, no claro. se producen acá, ¿no? Y ahí viene el punto que me interesa resaltar ahora. ¿Qué es lo que el Perú necesita? Lo que el Perú necesita es más inversiones mineras. Y lo que Yanacocha ha traído con su presencia en Cajamarca, atrajo inversiones importantísimas en exploración minera. El 5% de las exploraciones mineras del mundo durante toda la década del 2000 se han gastado en el Perú. Siendo la producción peruana menos del 2% de la producción minera mundial. Ahora estamos cosechando los frutos. Tenemos una lista de proyectos probablemente del orden de 40.000 millones o más. 40.000 millones de dólares o más. Y en el caso de Cajamarca concretamente, tenemos lo siguiente es lo que viene. En el área próxima a Yanacocha, vienen inversiones por 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares que lo va a hacer... En minería. En minería. Lo va a hacer Conga, el proyecto Conga y Yanacocha, el proyecto Michiquillay y el proyecto Galén de Luz Mina Cooper. Esto es en 50 kilómetros a la redonda, ¿no? ¿Y cuál va a ser el efecto de eso sobre esas compañías constructoras, sobre esas metalmecánicas, sobre esas panificadoras que se han instalado, sobre la industria quesera? Que la quesería igualmente, del pequeño queso artesanal se ha pasado al queso industrial, al queso que accede a Trujillo, a Chiclayo y a Lima, y que tiene otra proyección. Bueno, aquí dice precisamente Zapata, la misma relación negativa se presenta con el desarrollo agropecuario. Yanacocha no ha favorecido la aparición de proyectos innovadores ni impulsado la quesería artesanal, que se encuentra en fuerte expansión gracias a nuevos mercados. Gracias al mercado creado por Yanacocha. O sea que aquí habría una contradicción, pero... No, o sea, no contradicción, una falta de información. El problema con Zapata es que no está correctamente informado. Encantado de informarlo y encantado de conversar con él para que se ilustre sobre estos temas y para que vea el peso que tiene una operación de este tipo y las perspectivas que trae. La quesería en Cajamarca, la fábrica Huacariz, por ejemplo, hoy llega a Trujillo, Chiclayo y a Lima y trae quesos de primer orden como antes no había en Cajamarca, ¿no? Entonces, ¿esto por qué ha sido posible? Y se lo puedes preguntar y puedes entrevistar al director y al propietario de esta fábrica. Por el mercado interno creado por Yanacocha. ¿Qué había antes en Cajamarca? Como movimiento comercial, un movimiento muy modesto. Mira, una cifra de referencia. Toda la leche, el valor de toda la leche, que es fundamental en la actividad económica de Cajamarca, no supera los 40 millones de dólares anuales, el valor de toda la leche comprada por Gloria y por Nestlé. Hoy no supera, después de haber crecido en todos estos años, hoy todavía no supera. Y tenemos este enorme flujo de recursos para Cajamarca. Y quiero insistir en el tema de la inversión, Jaime. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿La inversión qué? La inversión ¿minera? Claro que sí. Porque la inversión minera arrastra otra inversión, y la inversión minera arrastra otra demanda y también recursos para el gobierno regional Pero de eso sí, pero pues, sigamos con el tema de la articulación. Dice acá Zapata, tampoco ha creado ningún eslabonamiento productivo, siendo la mayor mina de metal precioso en Sudamérica. Se podría imaginar que la región se hubiese transformado en la joyería de oro por excelencia, pero no hay siquiera una artesanía significativa ni una marca Cajamarca. Y Yanacocha no ha capacitado artesanos ni ha generado una línea de crédito para impulsar operaciones, nada. En Cajamarca el oro no se siente.